El duro golpe de Nicolás Maduro. Vamos a revisar todo el documento completo en el que los jueces de la CPI ordenan al fiscal Karim Khan apartarse del caso Venezuela 1 por falta de imparcialidad, falta de celeridad. Tenemos el documento completo y tenemos justamente ya está traducido este documento. Vamos entonces a observar y vamos primero a la conclusión que se llegó, ¿no? Este caso de Karim Khan con su cuñada y está trayendo nuevamente a la dictadura de Nicolás Maduro en la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a pasar a leer esta conclusión para luego tener todo el documento completo. Habiendo establecido que hay motivos para creer que existe un fundamento para existe inhabilitación del fiscal, la Sala de Apelaciones considera que el fiscal tiene el deber de conformidad con la regla 35 de las reglas de solicitar ser excusado la situación en Venezuela. La Sala de Apelaciones instruye al fiscal a cumplir con dicho deber en un plazo de 3 semanas. La Sala de Apelaciones, si bien continúa ocupándose del asunto, se reserva el derecho a recurrir a otras vías legales, incluido el procedimiento de recusación al fiscal de la situación de que se trate si las circunstancias así lo requieren. Le han dado entonces, en resumen, solo 3 semanas a Karim Khan para que se excuse del caso y se haga a un lado, ¿no? Karim Khan, quien ha sido duramente criticado por la oposición de no haber dado celeridad al caso de Venezuela. Lamentable, pero cierto. Muy bien, entonces vamos a leer este documento completo. Muy bien, aquí tenemos la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. ¿Lo tenemos completo? Sí. Teniendo ante sí la solicitud para que la Sala de Apelaciones realice una audiencia de oficio revisión del conflicto de intereses de la Fiscalía en situación Venezuela 1 del 8 de abril de 2025, representa lo siguiente: decisión. La Sala de Apelaciones considera que existen razones para creer que existe motivo de recusación del fiscal y que éste se encuentra en virtud de un deber de conformidad con el artículo 35 del Reglamento Procedimiento y Prueba para solicitar ser excusado de la situación Venezuela, y la Sala de Apelaciones instruye al fiscal cumplir con dicho deber dentro de 3 semanas. Razones. Historia procesal. El 27 de septiembre de 2018, el exfiscal recibió una remisión en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma en adelante, estatuto de un grupo de partes en el estatuto para la investigación de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en la República Bolivariana Venezuela, en adelante Venezuela, desde el 12 de febrero de 2014. El 4 de noviembre de 2022, el actual fiscal, señor Karim Khan, a raíz de una solicitud de aplazamiento presentada por Venezuela de conformidad con el artículo 18.2 del Estatuto 2, presenta ante la Sala de Cuestiones Preliminares en adelante Sala de Cuestiones Preliminares, una solicitud para autorizar la reanudación de su investigación. Vamos a acomodar para que ustedes puedan leer conmigo. La reanudación de su investigación sobre la situación Venezuela 1 en adelante, situación de Venezuela. El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares dictó su decisión autorizando la Fiscalía para reanudar la investigación sobre la situación en Venezuela de conformidad con el artículo 18 del Estatuto en adelante, decisión artículo 18. Los días 7 y 8 de noviembre de 2023, la Sala de Apelaciones celebró una audiencia en el recurso de apelación de Venezuela contra la decisión del artículo 18, en el que la señora Becantesguari Alagendra, en adelante la señora Alagendra, estuvo presente y presentó, ahí estamos viendo las imágenes, y presentó alegatos orales como uno de los miembros del equipo de abogados que representa a Venezuela.
El 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones emitió su sentencia en la apelación de Venezuela, confirmando la decisión del artículo 18, en adelante artículo 18. El 12 de noviembre de 2024, la Secretaría transmitió a la Sala de Apelaciones la solicitud de recusación del fiscal de la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela 1 por conflictos de intereses, presentado por la Fundación Arcadia, el señor Robert Carmona Borjas, en adelante conjuntamente los solicitantes, alegando el conflicto de intereses de la Fiscalía en la situación Venezuela derivado de la familia y relación profesional entre él y su cuñada Alejandra. Muy bien. El 10 de febrero de 2025, la Sala de Apelaciones, por mayoría, la magistrada Luz Carmen Ibáñez Carranza, en disidencia, emitió la resolución desestimando el 12 de noviembre de 2024 la solicitud en adelante decisión del 10 de febrero de 2025. No, entonces, el 8 de abril de 2025, la secretaria transmitió a la Sala de Apelaciones la solicitud para que la Sala de Apelaciones realice una revisión de oficio del conflicto de intereses del fiscal de intereses en la situación Venezuela 1, presentada por los solicitantes en adelante pedido. El 15 de abril de 2025, de conformidad con la orden de la Sala de Apelaciones del 9 de abril de 2025, el fiscal y la OPCV presentaron sus respectivos alegatos escritos sobre la solicitud, en adelante respuesta y observaciones. Cuestiones preliminares. Para comenzar, la Sala de Apelaciones observa que los demandantes, una vez más, hizo caso omiso del reglamento 36 y 37, reglamento de la Corte, en adelante reglamento, que establece de manera inequívoca las reglas del tribunal respecto al formato y límite de páginas de los documentos que se presentan adecuadamente y sean considerados por el tribunal. La Sala de Apelaciones enfatiza que se espera que todas las partes participantes cumplan con los requisitos estipulados en los textos legales del tribunal y el cumplimiento El cumplimiento de estos requisitos puede conllevar, entre otras cosas, la desestimación de los documentos, las apelaciones. La Sala recuerda además que, de conformidad con el artículo 29 del reglamento, la Sala podría dictar una orden de interés de la justicia en casos de incumplimiento de disposiciones de cualquier reglamento. En el presente caso, la Sala de Apelaciones considera excepcionalmente la solicitud, pero advierte a los solicitantes que ejerzan más diligencia al respecto al presentar documentos ante el tribunal. Con respecto a la respuesta del fiscal, la Sala de Apelaciones observa que, si bien había solicitado presentaciones particularmente en el fondo de solicitud, muy bien, en el fondo de la solicitud, el fiscal hace una mera referencia a los argumentos desarrollados en otra presentación presentada en procedimientos anteriores. La Sala de Apelaciones señala que anteriormente se encontró que hacer meras referencias a argumentos desarrollados entre otras presentaciones es inapropiado e inadmisible. Sin embargo, en las presentes circunstancias, para evitar perjuicios a los derechos del fiscal, la Sala de Apelaciones excepcionalmente considera las alegaciones del fiscal sobre el presunto conflicto de intereses. Del fiscal y la señora Alejandra, lo que en su opinión compromete la imparcialidad judicial y la legitimidad de las acusaciones, y exige la recusación del fiscal. Situación en Venezuela sostiene que la Sala de Apelaciones debe resolver de inmediato, intervenir sobre la base de su autoridad y responsabilidad inherentes de hacer cumplir las leyes judiciales integridad establecidas en el marco normativo interno de la Corte, así como normas jurídicas internacionales. Entre supuestas disposiciones aplicables, los demandantes se refieren al artículo 3 del Código de Ética Judicial de la Corte 19, la regla 34,
1A de las reglas de procedimiento y prueba en adelante reglas del Estatuto, jurisprudencia pertinente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, disposiciones del marco jurídico interno venezolano. Según los demandantes, la desestimación procesal de su caso por parte de la Sala de Apelaciones, la solicitud de la decisión del 10 de febrero de 2025 no elimina su independencia y el deber afirmativo que aborda conflicto de interés del fiscal ante él, ni tampoco altera o disminuye el sustrato fáctico que sustenta la existencia de un hecho significativo de incompatibilidad. En cuanto al fondo, los demandantes sostienen que es un hecho indiscutible que el fiscal tiene vínculos familiares, profesionales y jerárquicos con la señora Alejandra, quien representa activamente al gobierno de Venezuela. Los demandantes alegan que la señora Alejandra es cuñada del fiscal y que existe una documentación, colaboración profesional y dinámica jerárquica establecida entre el fiscal y la señora Alejandra. Los demandantes argumentan además que la documentación, la historia profesional entre el fiscal y la señora Alejandra va más allá de lo incidental, asociación, y que más bien se trata de una relación de trabajo deliberada y estructurada, caracterizada por un enfoque coordinado de estrategias de defensa legal de alto riesgo. En particular, los solicitantes indican que los ejemplos más convincentes son los casos de asociación profesional ante la Corte, cuyo incluyen el caso Ruto y Sang 2013, el caso Saif al-Islam Gaddafi 2018-2019. Además, los demandantes alegan que existen pruebas claras de subordinación entre el fiscal y la señora Alejandra, particularmente en el caso Ruto y Sang, donde el fiscal fue el abogado principal y la señora Alejandra fue designada como asociada. Asesoramiento brindado por el actual fiscal en su función anterior. En ese contexto, los demandantes argumentan que la decisión de Venezuela de contratar al bufete de abogados que emplea a la señora Alejandra no puede considerarse razonablemente como una coincidencia. Además, los demandantes subrayar el peso de la evidencia incontrovertible de los valores profesionales y alineación financiera en los casos anteriores de la CPI entre el fiscal, su esposa y la señora Alejandra. Los solicitantes alegan que los vínculos descritos anteriormente plantean un conflicto de intereses intangible e innegable en la situación de Venezuela. Los solicitantes agregan además, sostienen que la relación entre el fiscal y la señora Alejandra constituyen una relación familiar, personal o profesional cercana o una relación de subordinación en el sentido de la regla 34.1a de las reglas que colectiva o indivisiblemente establece como mínimo una apariencia de parcialidad y comprometer la posibilidad de una conducta fiscal imparcial en la investigación en curso en el caso de la situación en Venezuela. Argumentos del fiscal. El fiscal sostiene que la solicitud debe ser desestimada in limine, ya que los solicitantes intentan litigar nuevamente y en esencia solicitan la reconsideración del caso. Decisión del 10 de febrero 2025 sin identificar nuevos hechos o circunstancias sobre su posición o méritos del supuesto conflicto de intereses. Él también sostiene que los demandantes no han identificado ninguna laguna en la argumentación jurídica del tribunal. Del Tribunal Marco con respecto a la recusación del fiscal o cualquier razón imperiosa que justifique recurrir a las facultades inherentes de la Sala de Apelaciones. Con respecto al fondo de solicitud, sus alegatos anteriores, el fiscal argumenta que la solicitud no demuestra que deba ser descalificado de la situación de Venezuela. El fiscal argumenta que, como miembro de alto rango del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, ha considerado en todo momento que no existe ningún conflicto de intereses
intereses existe en los hechos, ni que exista apariencia de los mismos desde la perspectiva del observador razonable, debidamente informado. El fiscal confirma que nunca discutió ninguna información confidencial y agrega que no puede recordar ninguna conversación sobre hechos públicos relacionados con la situación de Venezuela con la señora Alejandra, y destaca que el marco de su visita a Venezuela en abril 2024 no participó en cualquiera de las reuniones a la que asistió la señora Alejandra. En opinión del fiscal, su relación familiar con la señora Alejandra queda fuera del ámbito de aplicación del alcance de la descalificación según la regla 34.1a de las reglas, argumentando que la relación de su cuñada se tuvo en cuenta durante el proceso de redacción y no está incluida en el texto de disposición ni otros instrumentos internacionales similares, sino es una relación familiar inherentemente estrecha. El fiscal añadió que sostiene que en vista de los hechos de la situación en Venezuela, ningún observador razonable informado podría razonablemente temer un sesgo que justifique la descalificación del fiscal. El fiscal sostiene que los siguientes hechos tomados en conjunto demuestran que ningún observador imparcial e informado concluiría que existe una posibilidad real de imparcialidad sobre los hechos particulares en este caso. La imparcialidad del fiscal se presumirá teniendo en cuenta su juramento y sus años de experiencia y formación. La relación de su cuñada no es automáticamente una familia cercana o inmediata relación. Los intereses son remotos. La señora Alejandra no reside con el fiscal o forman parte de su hogar. Los intereses financieros son completamente distintos vamos a continuar. Y la situación financiera no puede verse afectada por el resultado de la situación. No ha habido ninguna interacción directa entre ellos relevantemente para la situación Venezuela. La situación es una de las 17 situaciones que se investigan, lideradas por el jefe del equipo unificado bajo la supervisión directa de un fiscal adjunto, y el fiscal no está microgestionado la situación de Venezuela 1. Similarmente, la señora Alejandra es solo una del equipo de abogados que representa a Venezuela. Ella ni siquiera es la única coabogada, pero solo uno del equipo más amplio de abogados. Dado que no hay litigio pendiente, no existe posibilidad real de sesgo en el contexto de la presente situación. El fiscal no ha cambiado en ningún modo su posición desde el nombramiento de la señora Alejandra en las investigaciones que están en curso y se están haciendo seguimiento de los acontecimientos recientes. Ninguna de las partes presentó objeciones a la representación de la señora Alejandra durante o después de la audiencia de la sala de apelaciones o de la emisión de su sentencia, artículo 18, y no se plantearon inquietudes al fiscal que surgieran firmemente a la justicia. Observador atento, que nadie ha percibido que había alguna posibilidad real de sesgo. La concesión de la solicitud podría tener consecuencias indeseables para la integridad del sistema legal, ya que los acusados podrían intentar manipular el proceso deliberadamente, instruir a un familiar del fiscal o del fiscal adjunto y luego solicitar la recusación. En consecuencia, el fiscal argumenta que es observador imparcial y que concluiría que no existe posibilidad real de sesgo en los hechos específicos de la situación. Indica que cualquier poder independiente conferido al fiscal en última instancia queda sujeto a revisión judicial por parte de la Sala de Apelaciones. La OPCV argumenta además que la Sala de Apelaciones, como árbitro último del procedimiento, tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier procedimiento ante este tribunal sea justo respecto a las partes interesadas, incluidas víctimas, que no pueden delegarse o eliminado, ya que existe independientemente la conducta de las partes y los participantes.
admisibilidad de la solicitud. La Sala de Apelaciones recuerda que en la decisión de 10 de febrero de 2025 se pronunció sobre la solicitud de los demandantes de recusación del fiscal de conformidad con el artículo 42.8 del Estatuto. Esa decisión, la Sala de Apelaciones determinó por mayoría que el juez Luz del Carmen Ibáñez Carranza, en su opinión disidente, que una solicitud de recusación del fiscal es admisible si cumple dos requisitos acumulativos. Es presentada por una persona que está siendo investigada o procesada y se presenta en una etapa del procedimiento en el que hay un caso en la Corte. La Sala por mayoría disidente, la magistrada Luz Carmen Ibáñez Carranza, además subrayó que dado que la recusación es un recurso extraordinario, el texto explícito del artículo 42 del Estatuto debe interpretarse directamente en consecuencia con la Sala de Apelaciones. La sala por mayoría disintiendo, la magistrada Luz Carmen Ibáñez encontró la solicitud del 12 de noviembre de 2024 fue inadmisible, considerando que los solicitantes carecía de legitimación conforme al artículo 42 del Estatuto para solicitar la recusación del fiscal y que tal recurso extraordinario no estaba disponible en el momento actual de la etapa del procedimiento. La Sala de Apelaciones observa además que la solicitud se refiere a la misma cuestión sobre el supuesto conflicto de intereses del fiscal en la situación de Venezuela como planteadas por los demandantes en el proceso relativo a la solicitud del 12 de noviembre de 2024. No se alega que hayan surgido nuevos hechos en relación con el asunto en cuestión desde que la emisión de la decisión del 10 de febrero de 2025. A la luz de lo anterior y tomando nota del texto claro del artículo 42 del Estatuto, de conformidad con el artículo 21 del Estatuto, debe aplicarse en primer lugar. La Sala de Apelaciones desestima la solicitud. Muy bien, vamos a continuar. No obstante lo anterior, la Sala de Apelaciones recuerda su decisión del 10 de febrero de decisión del 2025. Si bien se desestimó la solicitud del 12 de noviembre de 2024 por inadmisible, tomó nota de las alegaciones del fiscal respecto al supuesto conflicto de intereses y, si bien recordando específicamente los deberes del fiscal en virtud del artículo 45 del Estatuto y la regla 35 de las reglas, lo invitó a cumplir de manera vigilante y continua sus obligaciones antes mencionadas, obligaciones legales, y tomar todas las medidas necesarias para preservar su imparcialidad y en última instancia la integridad de los procedimientos para seguir cumpliendo sus funciones. La Sala de Apelaciones observa que a pesar de esta invitación no parece haberse tomado ninguna medida adoptada por el fiscal los meses posteriores al 10 de febrero de 2025. Decisión. En este momento la Sala de Apelaciones considera que la Fiscalía aparente inacción en un asunto de importancia crítica para la integridad de la Corte. El procedimiento constituye una nueva circunstancia que exige una nueva consideración de si el supuesto conflicto de intereses constituye motivo de descalificación del fiscal en relación a la situación Venezuela. Como se aclaró anteriormente, la recusación del fiscal de la Sala de Apelaciones es un recurso extraordinario que no está disponible para los participantes en la etapa actual del proceso de procedimiento. Sin embargo, tras la decisión del 10 de febrero de 2025, como se explica más adelante, a continuación, la sala corresponde a la Sala de Apelaciones examinar el fondo del asunto, solicitar a la luz en la medida de la respuesta dada por el fiscal, que se determina si es posible remediar la sustancia fáctica de las preocupaciones planteadas, previsto en el marco jurídico de la Corte. Para comenzar, la Sala de Apelaciones. Muy bien, vamos a continuar. Para comenzar, la Sala de Apelaciones recuerda una vez más su conclusión
por mayoría, disintiendo la jueza Luz del Carmen Ibáñez, de conformidad con el artículo 42 del estatuto, una solicitud de recusación del fiscal solo puede ser presentada por una persona que esté siendo investigada o procesada y juzgada en el contexto de su caso. No obstante lo anterior, fuera del ámbito de una solicitud, la Sala de Apelaciones conserva la facultad de conocer las cuestiones relativas de la recusación del fiscal cuando cuando la existencia de un motivo de descalificación pudiera afectar la imparcialidad del proceso. Se ha expuesto en conocimiento el procedimiento y la ausencia de una solicitud de excusa por el fiscal. Dicha facultad se basa en el artículo 42.8 del estatuto, que dice: cualquier cuestión relativa a la recusación del fiscal será decidida por la Sala de Apelaciones. Texto que refleja de manera similar la regla 34.3 de las reglas, que dice, junto a los artículos 64.2, 64.6f y 68.3 del estatuto, que encomiendan a las cámaras de la Corte, incluida la Sala de Apelaciones, con el deber de garantizar la imparcialidad durante todo el procedimiento y escuchar y considerar las opiniones y preocupaciones de las víctimas y dictar sentencia en consecuencia. Interpretar lo contrario significaría en realidad anular la facultad de la Sala de Apelaciones para decidir sobre cualquier cuestión relativa de la recusación del fiscal, carece de sentido, ya que el ejercicio de su poder dependería enteramente de la persona investigada o procesado, ejerciendo su facultad discrecional para solicitar la recusación del fiscal. La Sala de Apelaciones considera que el ejercicio de discreción sería altamente improbable, por ejemplo, cuando se trata de descalificación del fiscal cuya imparcialidad podría dudarse que no sea de interés de esa persona. La Sala de Apelaciones señala además que su facultad para determinar cuestiones relacionadas a inhabilitación del fiscal no se ve disminuida ni afecta la independencia del fiscal de conformidad con el artículo 42 del estatuto. En efecto, el sistema de justicia penal creado por el estatuto no concibió un fiscal investido de poderes discrecionales ilimitados. Por el contrario, mientras que el marco del estatuto preserva la independencia del fiscal en ejercicio de sus funciones, poderes para investigar, perseguir delitos y actuar como parte de procedimientos judiciales, también concibe diversas instancias de control judicial de la actuación del fiscal. En relación, bien, lo tenemos. Muy bien, entonces, en relación con este último, si bien la regla 35 de las reglas encomienda al fiscal solicitar ser excusado en lugar de esperar a que se presente una solicitud de descalificación, hizo su determinación sobre si hay razones para creer que existe una base para que exista inhabilitación. Podrá, si las circunstancias así lo exigen, someterse a control judicial. En el caso presente, el fiscal, aunque fue invitado para actuar en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la regla 35 de las reglas, no lo hizo, lo que desencadenó la necesidad de recurrir a las apelaciones de cámara para intervenir. En consecuencia, a la luz de las facultades conferidas a la Sala de Apelaciones por la decisión de la Corte Marco Legal, como se detalló anteriormente, y considerando la inacción del fiscal después de la invitación de la Sala de Apelaciones que cumpla con su deber en virtud a la regla 35 del reglamento, la Sala de Apelaciones considera ahora necesario evaluar si los hechos tal como los presentó los demandantes y el fiscal aportan razones para creer que existe motivo para que exista inhabilitación en relación con el fiscal. Fondos. ¿Hay razones para creer que exista causal de recusación del fiscal? Vamos a continuar entonces leyendo. La Sala de Apelaciones recuerda, en primer lugar, que el fiscal, al igual que los jueces, es elegido, entre otras cosas, por su alto carácter moral.
de conformidad con el artículo 42.3 del Estatuto, obligado en virtud del artículo 45 del Estatuto a ejercer sus funciones imparcial y conscientemente, y que a pesar de la evidente diferencia en las funciones respectivas de los jueces y del fiscal en proceso, una presunción de imparcialidad se aplica igualmente al fiscal. En consecuencia, por motivo de inhabilitación, para existir dicha presunción debe ser refutada demostrando que en el momento umbral requerido que el fiscal no cumplió con su deber de ejercer su función de manera imparcial y consciente en todo momento. En este contexto, la Sala de Apelaciones señala que el artículo 42.7 del Estatuto prohíbe al fiscal participar en cualquier asunto en el que su imparcialidad podría razonablemente dudarse por cualquier motivo. Al respecto de su conformidad con el mismo disposición, existe motivo de inhabilitación cuando el fiscal ha sido previamente partícipe en cualquier capacidad en ese caso ante la Corte o en caso penal relacionado a nivel nacional que involucre a la persona investigada o procesada. Además de la regla 34, las reglas establecen motivos adicionales para la descalificación del fiscal. En cuanto al artículo 42 del Estatuto, la Sala de Apelaciones ya concluyó que no es necesario establecer una falta real de imparcialidad por parte del fiscal. Más bien, la cuestión es si resulta razonable que el fiscal carece de imparcialidad al determinar si existe tal apariencia de parcialidad. Esta determinación debe basarse en la perspectiva de un juicio razonable, observado, debidamente informado, como lo ha señalado constantemente el Pleno de los Jueces, decisiones sobre la recusación de los jueces que la Sala de Apelaciones considera igualmente aplicable a las cuestiones de la recusación del fiscal. La cuestión de la imparcialidad debe considerarse desde la perspectiva objetiva de si un juez imparcial y un observador informado, después de haber considerado todos los hechos y circunstancias, aprender razonablemente el sesgo. Por consiguiente, la prueba no solo se ocupa si un observador razonable podría percibir un sesgo, pero la pregunta es si tal percepción era objetivamente razonable. Entre los motivos adicionales de descalificación enumerados en la regla 34.1 de las reglas, la Sala de Apelaciones señala que la regla 34.1a prevé un interés personal, en el caso incluidos los cónyuges, padres u otros familiares cercanos, personales o profesionales, relación de subordinación en cualquiera de las partes. La Sala de Apelaciones considera que el concepto de relación familiar cercana en el sentido de la regla 34.1 de las reglas debe evaluarse caso por caso. De igual manera, en opinión de la Sala de Apelaciones, no se puede determinar cuán cercana o distante sea una relación familiar. Debe definirse en abstracto y debe determinarse a la luz de los hechos y circunstancias del caso. A este respecto y con respecto a las alegaciones del fiscal sobre la historia de redacción de la disposición 61, la Sala de Apelaciones observa que el cambio de redacción en el texto final, la disposición, simplemente refleja intención de los redactores de contener la propuesta original de una manera más concisa. Además, la Sala de Apelaciones considera que el uso del término incluido en el comienzo de la lista de la regla 34.1 de las reglas y el término de otros familiares cercanos, relación personal o profesional de la regla 34 de las reglas, deja claro que los escenarios incluidos en las disposiciones son exhaustivos. De manera similar, la Sala de Apelaciones, la Sala no está convencida de que el fiscal se base sin más explicaciones en otros asuntos jurídicos internacionales a los efectos de la interpretación de la regla 34 de las reglas. Sin embargo, la Sala de Apelaciones reitera que en esta etapa del procedimiento solo se evaluará si existe una razón para creer que existe motivo de descalificación, que existe relación con
El fiscal, en cuanto al estándar de razones para creer, la sala de apelaciones observa que no se ha hecho ninguna interpretación de este umbral particularmente proporcionada por la jurisprudencia en la Corte hasta la fecha. La sala de apelaciones observa, sin embargo, que hasta el momento la Corte ha definido otros umbrales probatorios previstos en el estatuto que exige una base probatoria progresivamente más alta o cada vez más exigente de relevancia para la presente evaluación. Ya vamos a terminar, ya falta poquito. Es el estándar de la base razonable para creer, previsto en los artículos 15 y 53 del estatuto, que ha sido interpretado como el estándar probatorio más bajo previsto en el estatuto, que exige la existencia de una justificación sensata o razonable para la creencia o una base fáctica razonable. La sala de apelaciones señala además que el criterio de la razón para creer fue incorporado en el marco legal de las salas extraordinarias de los tribunales de Camboya, en el contexto de los procedimientos relativos a la interferencia de la Administración de Justicia. Al interpretar la norma de la Sala de Cuestiones Preliminares de la SEC, determinó que la razón para creer el estándar es un umbral extremadamente bajo, no requiere implicancia una determinación sobre los méritos de una alegación sospecha. Sin embargo, sí requiere haber concluido que exista una base material o razón que es fundamento de su creencia. De manera similar, también procedimientos relativos a la interferencia de la Administración de Justicia de la Sala de Apelaciones. La Sala Tribunal Especial para Sierra Leona adoptó la misma norma. La Sala de Apelaciones considera que estas interpretaciones ilustrativas y considera que a los efectos de una determinación según la regla 35 de las reglas, el estándar de la razón creer, aunque no requiere ni implica una determinación sobre los méritos de una. Sin embargo, se entenderá que la alegación o sospecha exige una conclusión sobre la existencia de una base fáctica, material o razón que sea fundamento de la creencia. En el presente caso, los demandantes alegan que el fiscal está casado con la hermana de la señora Alejandra, quien es abogada asociada del equipo de abogados que representa el gobierno de Venezuela ante la Corte, y que el fiscal tiene una relación profesional y jerárquica previa con la señora Alejandra, incluso en el caso Ruto y Sang, en el que el fiscal, como abogado principal del señor William Somei, Ruto nombró a la señora Alejandra como abogada asociada. Previsto desde entonces su presentación colectivamente, las relaciones entre el fiscal y la señora Alejandra hace insostenible la parcialidad del fiscal, tanto en apariencia como hechos, exigiendo así una rectificación judicial inmediata. El fiscal, sin negar los hechos expuestos, sostiene que su familia, el vínculo con la señora Alejandra, no es suficientemente estrecho como para constituir un motivo de descalificación en los términos de regla 34.1a de las reglas. Sin embargo, la Sala de Apelaciones señala que el fiscal no abordó suficientemente la cuestión clave en juego, a saber si su relación familiar, profesional y jerárquica previa con la señora Alejandra en conjunto podrían proporcionar motivos para dudar razonablemente de su imparcialidad. En los términos del artículo 42, el estatuto o cualquier otro motivo, incluida la regla 34.1 de las reglas, para evaluar si existe razón para creer de que cualquier existía motivo de descalificación en el sentido de la regla 35 de las reglas, el fiscal debería haber considerado cuidadosamente si existía una intención sensata o razonable justificación o una base fáctica material para dudar de su imparcialidad en otros, es decir, si un observador imparcial e informado, después de haber considerado todos los hechos y circunstancias, podría razonablemente percibir que exista un sesgo que justificara su excusa. El fiscal, en cambio, sostiene que todas las partes y participantes sabían de la relación familiar con la señora Alejandra y que la única interferencia posible a la falta de las quejas fue que nadie consideró que hubiera un conflicto de intereses o apariencia de parcialidad debido a la presencia de la señora Alejandra.
En ese sentido, la Sala de Apelaciones observa que, antes de presentar su respuesta a la demanda el 27 de septiembre de 2024, solicitud 77, el fiscal no había notificado a la Sala de Apelaciones sobre su familia o antecedentes de relación profesional y jerárquica con la señora Alejandra. Fue solo en el respuesta de la solicitud 27 de septiembre de 2024 de que el fiscal indicara explícitamente a la Sala de Apelaciones que la señora Alejandra es su cuñada y que su oficina había recibido el 16 de febrero de 2024 una notificación formal del gobierno de Venezuela indicando que la composición de su equipo legal incluía a la señora Alejandra. La Sala de Apelaciones observa además que en este caso particular el profesional, las relaciones jerárquicas y familiares están tan interrelacionadas con el vínculo entre ellas que no se puede refutar al fiscal y a la señora Alejandra simplemente afirmando que ella no es miembro próximo o familiar inmediato o que no es parte de su hogar. La Sala de Apelaciones señala además que cuando la cuestión es si podría haber percepción de sesgo. El tema exige transparencia como asunto de suma importancia. En ese contexto, las alegaciones del fiscal de que no ha habido interacción directa relevante para la situación o que podría recordar ninguna conversación o que no podría recordar ninguna conversación de hechos públicos relacionados con la situación Venezuela, su argumento no es microgestionar la situación de Venezuela 1, no son suficientes. Sobre el último punto, la Sala de Apelaciones subraya, de conformidad con el artículo 42.2 del estatuto, el fiscal tiene la plena autoridad sobre la gestión y la administración de la oficina del fiscal. Dadas las circunstancias específicas de este caso, la Sala de Apelaciones considera que, a la luz de la estrecha relación familiar del fiscal con la señora Alejandra, combinada con su relación profesional y jerárquica previa, una actitud justa y observador razonable, debidamente informado y habiendo considerado todos los hechos y circunstancias, razonablemente temeraria parcialidad. En consecuencia, la Sala de Apelaciones considera que hay motivos para creer que existe un motivo de recusación del fiscal Can, ¿no? Conclusión, esto ya lo hemos leído, pero vamos a finalizar. Habiendo establecido que hay motivos para creer que existe fundamento para la que existe inhabilitación del fiscal, la Sala de Apelaciones considera que el fiscal tiene el deber de conformidad con la regla 35 de las reglas de solicitar ser excusado de la situación Venezuela. En la Sala de Apelaciones instruye al fiscal cumplir cumplir con dicho deber en un plazo de 3 semanas. La Sala de Apelaciones, si bien continúa ocupándose de asuntos, se reserva el derecho de incluir a otras vías legales, incluido el procedimiento de recusación del fiscal en situación de que se trate de circunstancias que así lo requieren. Entonces, de esta manera, realizado en inglés, francés, para la da fe, ¿no? La que da fe. Y estamos observando entonces el final de esta y cómo es que la Sala de Apelaciones le ha pedido a Karim Khan, le ha dado un plazo de 3 semanas para que se excuse del caso Venezuela, ¿no? Entonces, larguísimo, hemos leído todo el documento con el que justamente se ha dado a conocer que la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ha decidido el día de hoy por unanimidad que su fiscal Karim Khan sea parte de la investigación que se sigue contra la dictadura de Nicolás Maduro. Ello por la cuñada, ¿no? Que anteriormente han trabajado anteriormente en el caso de Ruto y Sang, y que el fiscal Karim Khan ha sido abogado principal del señor William Samoei Ruto y nombró a la señora Alejandra como abogada asociada, ¿no? Entonces, este caso en el que el fiscal la tuvo como
justamente trabajaron juntos, es que sale el tema de que sí han tenido conexiones, de que efectivamente ha sido la abogada, la cuñada de Kang, han trabajado juntos, y que se hace insostenible la parcialidad del fiscal, porque ha habido justamente no solo ha sido una relación familiar, sino también han trabajado juntos, y hubo una relación familiar, profesional y jerárquica, ¿no? Jerárquica porque fue la abogada, la abogada asociada, ¿no? Entonces, y él la supervisó en el caso de Ruto y Sang. Esto ha servido justamente para que el fiscal sea excusado, para que él salga. Le han dado 3 semanas para que él mismo presente su excusa, ¿no?